Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Un trauma, como lo hemos comentado en los podcasts 132 y 133, es conveniente entenderlo no tanto por lo que ha ocurrido, sino cómo sigue nuestro sistema nervioso reaccionando a tal suceso, provocando una experiencia emocional insoportable. Nuestro sistema de alerta, que se sobrecarga ante una amenaza o ante un suceso que no tiene sentido, permanece activo si no encontramos un contexto relacional adecuado y seguro, donde tal experiencia pueda ser sostenida, nombrada y procesada. El problema se agrava cuando la amenaza viene del mismo hogar, de una figura de apego que debería servir, validar o cuidar. Quien sufre maltrato continuo queda atrapado en una profunda confusión. El amor se mezclará con el miedo. Lo que debería ser refugio se vuelve peligro y luchar o huir deja de ser una opción segura. Pero siempre y ante cualquier circunstancia, tenemos la certeza que en Jesucristo encontramos el camino más seguro de restauración progresiva. Según 1 Corintios 10:13, el Señor nos capacitará para ver y procurar una salida, elementos esperanzadores, y así poder soportar mientras permanezcamos en Él. Comenzamos hoy un nuevo tema, la relación trauma-indefensión aprendida, y como siempre estoy con mi amigo, hermano, compañero, y no sé qué más agregar. ¿Cómo estás, Erwin? Estoy muy bien, gracias por tu saludo, mi muy estimado amigo Alonso. Pues sí, un tema que el Señor nos guía en esta mañana, muy interesante, esa relación entre trauma y la indefensión aprendida, como bien introdujiste en este tema. Ok. Y empezamos por el principio. Empezamos por el principio. Esta vez empezamos reforzando, de hecho, el concepto de la indefensión aprendida. Y relacionémoslo de una vez con el trauma, porque es que estas son las conclusiones de una doctora, Mary Catherine McDonald, en un libro muy interesante que ella escribió, El trauma no te destruye. Ella habla que la indefensión aprendida es un concepto que bien fue propuesto por Martin Seligman en los años 60, pero estaba muy en boga en ese periodo la teoría conductista, entendiéndose entonces la indefensión como la sensación de no poder hacer nada ante sucesos adversos. El punto es que en ese momento, en los 60, se consideraba la indefensión como algo que se aprendía. Por ejemplo, con los guiones como no puedo hacer nada. Es decir, una conducta de congelamiento que se adoptaba. Lo que él sugirió, entiendo, es que el comportamiento de quien sufría agresiones continuas, constantes, iba a ser modificada por el miedo y bloqueaba a la persona. Es decir, como la palabra da el sentido, ¿verdad? Está indefenso, no puede moverse. ¿Verdad? Sí. Ahora, desde esa conducta aprendida, sería muy difícil escapar de una situación adversa porque la persona entendía imposible volver a experimentar mejores experiencias que daba solamente él, no hay nada que hacer. Me resigno, este es el destino que me tocó, aún, y voy a usar una expresión, cuando existieran posibilidades sencillas y claras de escape. Correcto. Entonces quedaba ahí con una oportunidad sin darse cuenta que lo estaba. Exacto. Y esta idea, es decir, una conducta que se aprendía, se convertiría en la teoría predominante en esos años, otra vez 60, para explicar por qué era común permanecer en relaciones abusivas. Y bueno, el punto es que 50 años después, este mismo Seligman se dio cuenta de que había entendido esta teoría al revés. Un pequeño detalle. Sí, ciertamente, cuando una persona se expone una y otra vez a situaciones adversas, queda indefensa. Eso está claro. Pero no porque aprenda este comportamiento, va a decir luego Seligman, sino porque su respuesta al trauma se activa y permanece activada. Es decir, como el título de este podcast es esa relación entre trauma e indefensión aprendida, por eso es que tomamos las nuevas conclusiones de Seligman para que nosotros entendamos, como va a ser el propósito de este podcast, ir acercándonos
a la indefensión desde una consecuencia de un trauma no sanado que se activa ante ciertas circunstancias, y ese parálisis propio de un trauma específico en el pasado es lo que va a producir justamente ese congelamiento. Entonces, por ejemplo, si una mujer en una relación, al decir no o a expresar una necesidad, ¿verdad?, digamos que su pareja reacciona constantemente con violencia, con humillación, entonces su sistema aprende esta relación. Hablar es igual a peligro. Manifestar una necesidad es igual a peligro. Y lo más seguro es que callar o quedarse quieta sea lo más conveniente. Entonces, en otra relación, incluso no violenta, un pequeño desacuerdo le va a activar ese estrés, es ese argumento, hablar es igual a peligro, y se va a paralizar. Entonces, terminando el punto, no es que esta persona quiera no poner límites, sino que activó o se activa su mismo circuito de indefensión aprendida por el trauma relacional anterior, que va a permanecer encendido, pongamos comillas, reaccionando igual que antes, aunque su situación presente sea diferente. Pero no es una conducta aprendida entonces. Y esto es parte, mi hermano, de una dinámica en muchísimas áreas, ¿verdad? En cualquier área de investigación, inclusive en nuestro ejercicio teológico, ¿verdad? Ir constantemente avanzando, y entonces lo que al principio fue aparentemente una conducta que se aprendía, ahora se empieza a vincular ese congelamiento con un trauma que no fue sanado. Claro, que sigue activo. Exactamente, y cuando se activa, entonces el trauma anterior se sobrevivió, por ejemplo, a través del congelamiento. Claro. A través de no hacer nada. Y eso está fantástico en ese momento, porque era lo mejor que se podía hacer para sobrevivir. Era algo para la protección. Exactamente. Algo, lo mejor que puede pasar en una situación, digamos, disfuncional. ¿Okay? Claro. El punto es que si no se sana, exacto, cualquier situación que lo dispare en el futuro va a activarse justamente ese sistema de afrontamiento anterior del trauma, ese parálisis. Y repito, termino. Antes se pensaba que eso era una conducta que se aprendía. Conducta. Otra vez porque estaba en boga la teoría conductista. Correcto. Pero luego ya se empezó a calar más de fondo y empezó a verse como una respuesta que se activa al trauma no sanado. Claro. Entonces, la persona puede estar, como vos decías anteriormente, en otra relación no violenta, que cuando tenga, tomando el ejemplo que vos usaste, tenga que decir, expresar, hay un asunto a nivel cerebral que va a decir, hablar es peligroso, es mejor callar. Exacto. Porque el trauma está activado. Exactamente. Es lo que entiendo. Okay. Sí, Entonces, eso sí. Lleva esa dinámica a otra relación y responde con ese paralizamiento. Exactamente. Es el trauma expresándose, más que una conducta que se aprendió. Claro. O sea, un trauma no sanado, ¿verdad? Recordemos que no todo evento traumático va a generar un trauma. Exacto. Digamos, todo evento traumático que atente contra la vida o contra algo que no tenga sentido es potencialmente traumático. Pero si no hay un sostén, ¿verdad? Si no hay un medio reparativo, entonces esta respuesta traumática viene dándose en otros escenarios, ¿verdad? Que se relacionen con diferentes aspectos, ¿verdad? Con sonidos, con sensaciones, con olores, etcétera, ¿no? Me parece aquí importante recalcar que este miedo que estamos hablando, ese miedo que paraliza, es un asunto de protección. Totalmente. O sea, que no es debilidad, no es cobardía, sino que es algo entendido, dado por Dios para decir, siento miedo, voy a protegerme. Correcto. ¿Okay? Pero no entonces como una debilidad. Pero si nos exponemos a muchas de estas dinámicas adversas, situaciones complejas, puede ser, y aquí lo pongo en la mesa, que este sistema del miedo se bloquee y permanezca bloqueado. Ese es el punto. Expresándose entonces ya no por el miedo, sino por una depresión, por una ansiedad, por una pasividad, y visto desde afuera, es decir, no la situación de la víctima de la persona, lleva al
¿por qué no quieres hacer nada ante ese maltrato? ¿Por qué no reaccionas? Y es porque hay un bloqueo de esa medida de protección y se manifiesta en otros elementos que usualmente es lo que se ataca, ¿verdad? Eso es algo que creo que es importante. Viene alguien con una depresión o una ansiedad y se ataca el síntoma y no se va hasta la raíz del asunto, que pasa entonces por un evento potencialmente traumático que tiene a la persona paralizada. Muy de acuerdo. En otras palabras, un ansiolítico no va a hacer que la persona realmente supere su problema de fondo, por ponerle una frase. Exactamente. Y muy importante lo que estás diciendo. El miedo no es símbolo de cobardía, como bien lo estás explicando, no es símbolo de debilidad. Es algo necesario que el Señor ha puesto en nosotros ante una creación caída. Con sus diferentes manifestaciones. El problema es que cuando una y otra vez en microtraumas, como estás bien explicando, hay un bloqueo de ese recurso del miedo, ese sistema del miedo. El miedo entonces se entiende como un sistema de protección. Totalmente, claro. Imagínate que nosotros vayamos inclusive por la ciudad sin temer nada, ¿verdad? Sin que nuestro sistema de alerta, el buen sano estrés, ¿verdad? Nosotros cuando salimos estamos listos con un montón de sensaciones de alerta, ¿verdad? Pero salimos. Sí, exactamente. Porque el miedo que hace que la gente se quede es un miedo incorrecto o un miedo mal comprendido. De acuerdo. Un miedo que en algún momento sobrepasó esa integración para seguir adelante, quedó bloqueado. Y de repente, como suele pasar con el trauma, ya empieza a cambiar toda la cosmovisión de la persona. Empieza a generalizarse todo, empieza a dimensionarse todo. Entonces, aquello que no se procesó, aquello que no fue sanado, por ejemplo, un accidente de tránsito potencialmente traumático, nuestro sistema nervioso queda saturado. Y entonces, ante pequeñas circunstancias, simplemente montarse en un bus o montarse en un carro después, va a dispararse aquello que no se sanó. Eso me recuerda porque justamente ayer o hoy leía la historia de Jacob cuando vuelve de casarse y vuelve a encontrarse con Esaú. Y cuando viene de camino dice que tuvo miedo, pero ese miedo no lo hizo volverse a Aram, sino que ese miedo lo que digo es, ¿qué hago? Tengo miedo, mi hermano me va a matar por lo que yo hice. Exacto. Distribuyó el campamento en diferentes grupos y con un plan, siempre con el miedo. Pero creo que es el miedo que estamos hablando de enfrento estratégicamente para poder avanzar. Mi hermano, estás dando el punto clave con ese ejemplo porque ya vamos a entrar en esa relación de miedo-esperanza. Okay. Entonces, el tener miedo no es el problema. El problema es cuando el miedo se satura y bloquea lo que vamos a explicar ahora, el sistema de la esperanza. ¿Qué hacer ante la situación? Entonces, por eso es que dicen en el clavo. Entonces, para seguir con esta línea, cuando se activa la memoria traumática, aumenta el miedo y se reduce el acceso a las funciones necesarias para evaluar opciones, planificar, ejecutar una salida. Un poco el ejemplo que pusimos sobre. Es lo que acabas vos de hablar, justamente eso. Entonces, la huida puede sentirse inalcanzable, una persona en una condición de violencia, y la persona queda atrapada en congelamiento o sumisión, como si no hubiera alternativa. Entonces dice, quedó atrapada, no hay nada que hacer. Como el que estás diciendo, como si Jacob, por el miedo que se le dispara, bien, en ese momento dice, ya no tengo nada que hacer. Pero bien, el texto menciona cómo hay una dinámica muy, muy linda. Primero, reconoce que el Señor es quien le ayuda. Y por otro lado, él empieza a trazar dinámicas esperanzadoras, que ahora, repito, vamos a explicar el punto. Ese que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad también, verdad? Entonces, y poniendo un ejemplo de esto que estamos hablando, al inicio, cuando su esposo la humilla o estalla, vamos a poner el ejemplo de una esposa que se llama María, ¿verdad? Entonces su esposo la humilla y él explota, ¿verdad? María intenta hacer lo correcto, pongo comillas, ¿bien? Al principio. ¿Qué hace? Pues habla con calma, pide acuerdo, sugiere terapia, se esfuerza por no provocarlo. Pero cada intento de María termina igual o peor. Él se burla, cambia la historia, por ejemplo, estás loca, el problema sos vos. Y entonces la castiga con silencio,
o amenaza con irse y dejarla sin protección. A veces, cuando ella por fin pone un límite, él sube la intensidad. Por ejemplo, rompe cosas, grita más fuerte, lo hace cerca de los niños o la acusa frente a la familia. Con el tiempo, aquí está el punto, con el tiempo, María empieza a asociar lo siguiente: si intento algo, voy a estar en más peligro. Entonces ocurre algo que desde afuera, eso es importante, parece pasividad en María, viéndolo desde afuera. Cuando él alza la voz, María ya no discute. Cuando la agrede emocionalmente, ella ya no insiste, ya no se protege, ya no busca ayuda. Cuando ve que viene la explosión, María se va a quedar quieta o paralizada. Se desconecta. Es más, va a decir sí para que la explosión pase. Esto es lo que se llama una falsa sumisión en la esposa. De acuerdo. Qué buen ejemplo, porque resalto un par de cosas que realmente, mientras narrabas esto, me puse a pensar, porque vos dijiste algo que me llama mucho la atención: cómo se ve desde afuera, y qué pronto somos nosotros para juzgar a una persona que, conociéndonos una situación que permanece en una dinámica de violencia, prontos para juzgar. Y es el discurso común. ¿Por qué se queda? Lo que le gusta es que la maltraten. ¿Por qué no sale? Entonces, visto desde afuera, no se entiende lo que la persona está experimentando, que no es una conducta, porque volvemos al punto, no es una conducta aprendida, sino una condición con el trauma activado, por usar esta expresión, y que no puede responder. Exactamente. Entonces, qué complejo para cómo conseguir las redes de apoyo necesarias para poder avanzar. Sí, y tal vez volviendo a insistir en el punto para que quede bien claro, en los primeros eventos potencialmente traumáticos relacionales, es decir, las primeras agresiones, etcétera, que de repente es algo tan paradójico, ¿no? Que de una amenaza venga de una figura que se supone proteja, valide, etcétera, ¿no? Es como una sobresaturación de la situación. Entonces, en ese momento, volvamos a insistir. Lo mejor que puede pasar en una situación de gran amenaza es no hacer nada. Claro. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y eso se hace inclusive a nivel inconsciente. A veces no sabemos por qué luchamos, o no sabemos por qué en la misma situación salimos corriendo. De hecho, cuando luchamos muchas veces decimos: yo ni me di cuenta cuando hice tal o tal cosa. Porque es una reacción. Es una reacción. Es una reacción en el momento, ¿no? Cuando algo realmente amenaza la vida. El problema con ese ejemplo de María es que se le va reforzando ese sistema de parálisis y de congelamiento. Como bien estás diciendo, desde afuera vamos a decir: oh, qué esposa más sumisa. No hace absolutamente nada, se queda callada, no discute, no contradice, no opina, no exhorta. Es una mujer bíblicamente sumisa. Lo cual es un tremendo error. Exactamente, lo cual es un tremendo error. ¿Bien? Sí, porque se entiende sumisión como pasividad, no reaccionar, y se asume eso como una espiritualidad o como una supuesta espiritualidad. Cuando no lo es, más bien está fortaleciendo la conducta agresiva del abusador, y esta persona, la víctima en este caso, está reforzando esa condición de parálisis. Exacto. Ese trauma relacional no resuelto, esos microtraumas que a veces cuestan mucho. Imagínate llegar a consejería para decir: mira, vengo para comentar que me hizo un gesto que no me gustó. Es decir, el problema con esto es que es la acumulación de microtraumas. ¿Ves? A través de muchísimos años, donde la persona no se da cuenta el grado devastador que eso significa, que le lleva otra vez a mejor ya no hago nada. Claro. Porque si hago algo, más bien los problemas se van a intensificar. Esa es la palabra. Y ahí es donde entra el discernimiento en los consejeros, pastores, líderes, de no menospreciar cosas como ejemplo que vos pusiste, porque posiblemente sea uno de muchos microtraumas que ha llevado ya a una condición, y que en su condición presente lo que atina a expresar es: me hizo un gesto feo. Pero ¿qué significa el gesto feo? Sí. Porque en sí no es el gesto. Es todo lo que implica que viene detrás. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que María no aprendió a ser indefensa. Eso fue lo que estamos o que queremos proponer. Sino que su sistema nervioso
refuerza el sistema protector del miedo. Exactamente. Congelarse, apagarse, complacer, colapsar, siempre va en la línea de reducir un daño inmediato. Ese es el punto. Ese es el punto y es un gran problema. Sí, ese es un gran problema cuando se refuerza ese sistema donde ya la intensidad de una amenaza, ¿verdad? Ya no es tan enorme. Digamos, sí. Hay un grito y hay una amenaza real de golpe. Por supuesto que es una amenaza real. Pero si el sistema queda activado en el tiempo una y otra vez, aquellas microescenas relacionales que no son de la intensidad de una amenaza, de un golpe, va a activar el mismo nivel de estrés y de alerta en el sistema nervioso. Ese es el punto. ¿Ves? Y la persona se congela con un gesto, simplemente. Claro. Cuando antes se congeló, cuando la mano le fue levantada para golpearla, por ejemplo. Eso es lo que queremos decir. Desde afuera, vuelvo a repetir, se ve como que la persona no quiere hacer nada y aprendió a no hacer nada. Entonces hablamos que indefensión es el nombre que se le da a esta adaptación, porque creo que esa palabra es importante, adaptación. Se adaptó y está reaccionando en otras relaciones u otras circunstancias con esa actitud, con esa respuesta. Y entonces, por esta adaptación, permanece el sistema del miedo como un medio de autoprotección. Se queda ahí. Sí. Ve el punto, mi hermano, lo que te decía. Ese sistema del miedo, que estás bien, de autoprotección, que sirve en un momento, pero el problema es cuando se refuerza y continúa como una dinámica relacional, ese sistema del miedo puede superarse por otro sistema, el de la esperanza. Sistema de miedo se supera desde el sistema de la esperanza. Ahora, en nuestro cerebro, ambos sistemas no pueden operar juntos porque cada uno de estos sistemas consume demasiada energía y recursos. Así que cuando se refuerza el sistema de la esperanza, el sistema del miedo tiene que apagarse. Mi hermano, y esto es confirmado neurobiológicamente por Seligman. Esto no es digamos, qué bonito que sonaría decir esto. Es decir, es el mismo Seligman desde pruebas neurobiológicas y para que lo entendamos bien, en el sentido de que un sistema no puede caminar con otro sistema a nivel cerebral por la cantidad de recursos que significa cada sistema. Qué increíble. Son dos aplicaciones demasiado pesadas. Exactamente. Y no van a funcionar al mismo tiempo. Gracias a Dios. Sí, sería muy complicado que ambas funcionen al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, cuando en Cristo reforzamos el sistema de la esperanza, exacto, entonces nuestro cerebro no puede caminar paralelamente sosteniendo ese sistema de miedo que estaba antes reforzado. Va cayendo por el peso de la esperanza, digámoslo así. Creo que es Juan que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Exactamente. Hay una línea ahí entonces. Claro. Y es Jesucristo cuando se muestra resucitado, es decir, la esperanza de la resurrección, lo primero que dice es no tengan miedo. Exacto, no teman. Ahora, creo que es un punto muy importante y creo que podríamos reforzarlo bastante, porque más allá de generar esperanza de nuestros propios pensamientos, que yo creo que hay algunas expresiones que ya se hicieron cliché, ¿verdad? Yo me empodero, yo soy capaz, yo soy valiente, y puede ser que sí, ¿verdad? Pero son pensamientos propios o conceptos que dejé que la sociedad pusiera en mi mente y no son conceptos esperanzadores provenientes de Dios, bíblicos. Son fuentes, pero fuentes rotas, al fin y al cabo. Excelente frase. Son fuentes rotas. Sí. Intentan llenar, pero están rotas. Sí. Ahora, la palabra de Dios nos llena de principios eternos. No hay sombra de variación porque Dios no es hombre para que mienta. Número 23:19. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si esto es así, como la palabra lo dice, que es así, tendremos no un pensamiento positivo. O sea, no algo como, qué lindo, ¿verdad? Me dijo que todo va a estar bien. No, tenemos una verdad inmutable, una certeza que se fundamenta en la persona de Dios. Entonces, yo creo que aquí es donde entra esta fuente de agua viva, como Jesucristo mismo lo dijo, que salta para vida eterna con una verdad inmutable.
yo estoy. Y me gusta mucho el texto porque dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. O sea, es decir, que estas luchas van a estar siempre. No es que no queda en el pasado, ¿verdad? No es algo que se hizo en el pasado y ya, sino que está en presente. Hoy y cuando sea mañana, hoy y cada presente, el Señor va a estar ayudando, sustentando con su justicia. Exacto. Es una verdad inmutable y no un pensamiento propio o influenciado por la cultura. Exactamente. No es un autopensamiento para yo darme mi automensaje o mi autorredención, ¿no? O mi autoinspiración de que las cosas van a salir bien. Exacto. Es decir, que esa fuerza esperanzadora surja de mí mismo, sino que viene externo a mí y viene, por supuesto, desde el ser de Dios, desde que ha demostrado en la historia que cumple sus promesas, por lo tanto cumplirá las promesas que hacen falta. Bien, esa certeza nos da la base para un sistema de esperanza sólido, como bien estás diciendo, inmutable y eterno. Así que apropiarnos de esta palabra va haciendo que nuestro sistema de miedo, aún reforzado, porque esa es la esperanza, aún cuando nosotros digamos, yo ya no tengo fuerza, yo me veo siempre actuando desde el miedo, el punto no es combatir el miedo con pensamientos positivos o ejercicios de respiración, etcétera, etcétera, que son fuentes, pero son fuentes rotas, sino que la fuente es quitar el miedo del sistema de la esperanza. Ese es el punto que queremos dirigir en este podcast al menos. Entonces, según Seligman, la esperanza echa fuera el miedo. Sí, los dos sistemas no, desde el punto de vista neurobiológico, son demasiados recursos, como vamos a reforzar en el próximo podcast. Son demasiados los recursos cerebrales para que se puedan sostener ambos a la vez. Y esta es un sistema de esperanza basado en una verdad inmutable. Así es. No cambia, no se cae, no es temporal, no está sujeta a condiciones. Sí. Es perpetua. Y la Biblia siempre menciona esa dinámica, es decir, quitamos algo, por decirlo de manera simple, correcto, para colocar algo, correcto, en vez de lo que se quitó. No es quítense y simplemente, no, quítense y llénense de. Esa es la dinámica que siempre vemos en la Escritura. Efesios 4, 22 al 24. Despójense del viejo hombre y renueven su pensamiento y vístanse del nuevo hombre. Ese es el punto. De acuerdo. ¿Te parece si la próxima semana seguimos hablando del tema que creo que es muy interesante y muy necesario? Absolutamente, no. Aunque no me parezca, eso es lo que va a pasar. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, próxima semana seguimos la segunda parte de la relación trauma-indefensión aprendida. Si Dios lo permite. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook como LevantaCR o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.